Les envié a su correo electrónico el texto del Apocalipsis. Sí, he visto. Espero que lo puedan imprimir al rato para el próximo miércoles, que vamos a continuar con la explicación de este texto sobre el Apocalipsis. También les mandé un PowerPoint sobre el Apocalipsis, aunque es muy breve, y nos vamos a basar sobre todo en el texto en Word, en las hojas tamaño carta, que según mis cuentas son 21 páginas 21. sobre el Apocalipsis. Entonces vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te Amén. salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra ahora y muerte. en la hora de Amén. nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Ahora en la hora para nos grande Señora, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el Como era en el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar con este texto del Apocalipsis. Como sabemos, el texto del Apocalipsis es único entre los libros del Nuevo Testamento. Pertenece al género apocalíptico, que es un estilo de escribir, una literatura que se produjo en Israel, en Jerusalén, en Palestina, hasta el siglo II después de Cristo. Y en este género literario se pretendía revelar realidades trascendentales, es decir, aquellas que van más allá de la realidad histórica presente del mundo temporal. Por eso se llaman trascendentales, porque trascienden la historia de todos los seres humanos. Esas realidades trascendentales que expresa este estilo literario, este género literario del Apocalipsis, se manifiesta utilizando material mítico, material de voces, de apariciones celestes y de cifras, de números misteriosos y de colores. Entonces, pues ese es el género apocalíptico que encontramos en los libros del Antiguo Testamento, ciertamente, pero también en el Nuevo Testamento. Aquí en el Nuevo, pues solamente tenemos este libro del Apocalipsis de San Juan. Bueno, se dice que es de San Juan, pero en realidad, al parecer, lo escribió algún grupo o algunos discípulos del propio San Juan. En comparación con otros escritos del mismo género apocalíptico del Antiguo Testamento, este libro del Apocalipsis se presenta con tintes más sobrios que en otros textos apocalípticos. El autor no se esconde tras un seudónimo, es decir, el autor declarado es el propio San Juan y pretende comunicar una visión. Esa visión la obtuvo él en un lugar geográfico preciso, en la isla de Patmos, que está en el archipiélago de las islas griegas, en la zona de la península de Tesalónica. Por ahí al sur está la isla de Patmos. El mensaje se dirige a algunas iglesias del Asia Menor que sufren la persecución en ese primer siglo de la era cristiana. Y el autor que escribe este texto del Apocalipsis les envía a esas iglesias un consuelo, un ánimo en la persecución que padecen en este primer siglo de la historia de la iglesia, las reuniones litúrgicas del Asia Menor.
El tema del libro es la lucha del poder pagano, la bestia feroz, Babilonia, Roma, y la iglesia cristiana, como una lucha entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, que entreteje toda la historia de la humanidad. Por tanto, no se trata de una visión retrospectiva de la historia de Israel, sino del combate de las fuerzas del mal en contra de las fuerzas del bien, que trascienden la realidad histórica, que se sitúan más allá del periodo de vida temporal de las iglesias de Asia Menor. Y en este caso, el Apocalipsis concluye con la victoria de la comunidad de los creyentes, la iglesia de Cristo, que está simbolizada por la mujer, a la mujer que es amenazada por el dragón, pero que al final vence sobre el dragón. El texto es la reflexión como conclusión del Nuevo Testamento. Por eso se relaciona con el inicio de la revelación. Es decir, así como en el Apocalipsis encontramos el relato o la referencia a los acontecimientos posteriores a la vida de la iglesia, es decir, al final, en la época de la consumación de los siglos, cuando Cristo vendrá victorioso sobre el pecado y sobre la muerte para darle la recompensa a todos sus fieles creyentes. De esa misma manera se relaciona el Apocalipsis con los orígenes, con los textos sagrados del Génesis, puesto que siempre al referirse a la victoria final de Cristo, al término de la historia terrena, siempre hay una referencia al inicio de la historia terrena, que es el Génesis. Y así tenemos esta reflexión del autor del Apocalipsis sobre la conclusión de la historia terrena, pero también acerca de la relación que tiene esta historia terrena con el origen de la historia sagrada escrita en el Génesis. La historia humana comienza con un conflicto entre el enemigo, la serpiente, y la mujer, tal como lo profetiza el verso 15 del capítulo 3 del Génesis. La mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Ya desde el Génesis se prefigura la victoria de la mujer sobre la insidia del demonio, de la antigua serpiente, del dragón. De modo que en el libro del Apocalipsis, esa historia que comenzó en Génesis concluye con la victoria de la mujer sobre la serpiente antigua. Esa mujer está simbolizando a la iglesia, la comunidad de los fieles que se reúnen en torno a la fe en Jesucristo y que se enfrentan contra el enemigo, contra el dragón, contra el tentador. Se acepta que este libro fue compuesto alrededor de los años 90 y 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano, emperador romano que gobernaba también la Palestina, Judea, Samaria, Galilea, hacia el año 96. A mediados del siglo II, es decir, aproximadamente en el año 140, 150, se quiso identificar al autor Juan, hermano de ustedes, como lo dice él mismo en el capítulo 1, verso 9 del libro de Apocalipsis. Se quiso identificar a este Juan con hijo de Zebedeo, pero ya en el siglo III se negó esta identificación. Es decir, Juan, el apóstol, Juan, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Santiago, al que Cristo les puso, a los dos les puso el apodo de hijos del trueno, en hebreo Boanerges, pero en la actualidad
se acepta que el autor pertenece a una escuela, a unos seguidores, a un grupo que continuó la tradición de San Juan Evangelista, porque en este libro del Apocalipsis hay una relación muy estrecha con los otros libros escritos por San Juan, como es el libro del Evangelio, como son las 3 cartas de San Juan. Entonces, por la similitud de los textos, se afirma que este libro del Apocalipsis fue escrito por un discípulo o un grupo de discípulos del evangelista San Juan. Y también hay que tomar en cuenta que este libro del Apocalipsis se relaciona con el capítulo 3, verso 15 del libro del Génesis. Es evidente que en el Nuevo Testamento San Pablo se relaciona con este libro del Apocalipsis, como lo dice la carta a los Romanos, capítulo 16, verso 20. Pero también el Apocalipsis 12, el capítulo 12 del Apocalipsis, se relaciona con el verso 15 del capítulo 3 del libro del Génesis. Por ello es importante que leamos de una manera sinóptica, es decir, teniendo un texto al lado del otro, estos 2 textos, el del Génesis 3:15 y del Éxodo capítulo 12, versos del 1 al 17. En el Génesis 3:15 encontramos el siguiente texto: pongo enemistad entre ti y la mujer. Ella te aplastará la cabeza, la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú tratas de morderle el calcañar. El calcañar es la parte que está arribita del talón. Es un hueso o es un conjunto de huesos a los que siempre acecha las serpientes en cualquier parte del mundo. Entonces, como es propio de las serpientes andarse arrastrando por la tierra, por el suelo, por los campos, aquí el libro del Génesis también dice que esa serpiente, que es la protagonista de uno de los momentos de la historia humana en el libro del Génesis, también esa serpiente acechará, insidiará, tratará de morder el calcañar, el talón de la mujer. Pero lo dice bien el mismo libro del Génesis, la mujer le aplastará, la descendencia de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. Y en el libro del Génesis dice que Dios puso enemistad entre el linaje de la mujer y el linaje de la serpiente. El linaje de la serpiente se refiere a todos aquellos seres humanos que han aceptado el engaño del seductor, de la serpiente antigua. Y puesto que han aceptado ese engaño, se han hecho sus hijos, sus seguidores, porque se dejaron seducir por el mal. Como lo dice Génesis capítulo 8, perdón, el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, verso 44, y el libro de la sabiduría, capítulo 2, verso 24. Ahí encontramos que la serpiente engaña a los seres humanos y aquellos que son engañados son los seguidores de la serpiente, son los que se dejan seducir por sus engaños. En contraposición, los seguidores de la mujer son aquellos que se conservan fieles a los caminos de Dios. El linaje de la mujer aplastará la cabeza cuando tú intentes herir su talón o su calcañar. Así lo dice el libro del Génesis. Según este texto hebreo, el que aplastará la cabeza de la serpiente no es la mujer, sino su linaje, su descendencia, aquellos que sean generados por esa mujer. No todos los autores concuerdan en la afirmación de que el linaje de esta mujer es una colectividad, es decir, por ejemplo, la dinastía de David
o el pueblo de Israel, o un grupo o un individuo. Pero los autores que estudian este párrafo del libro del Apocalipsis dicen que la descendencia de la mujer puede referirse a los descendientes de David, a un grupo de personas o bien a un individuo. Así, la derrota de la serpiente es definitiva porque está escrito en este libro del Apocalipsis que esa descendencia, ese linaje, la prosapia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y Dios en el libro del Génesis se coloca de parte del hombre. Cuando maldice a la serpiente, le dice, maldita seas por haber engañado a la mujer, y le da también las otras partes de la maldición que significaron, te arrastrarás sobre tu vientre, comerás del polvo de la tierra y serás maldita entre todos los animales de la creación. Eso es lo que el propio Dios le dice a la serpiente en ese libro del Génesis, cuando Dios coloca enemistad, es decir, son enemigos, la serpiente y la prosapia, la descendencia de la mujer. Así pues, encontramos varios textos correlacionados entre el libro del Apocalipsis y el libro del Génesis. El dragón al que se refiere el capítulo 12 del Apocalipsis, es la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el seductor, como se ve en el verso 9 del capítulo 12 del Apocalipsis. Y allí en el verso 4 del libro del Génesis, del Apocalipsis, se ve la enemistad entre la mujer y la serpiente, puesto que dice el Apocalipsis verso 4 que el dragón se pone frente a la mujer para devorar a su hijo que está a punto de dar a luz en el momento en que lo dé a luz. Y también la enemistad entre la mujer y el dragón se ve en el verso 5 de ese capítulo 12 de Apocalipsis, porque dice que el dragón persigue a la mujer. Y también otro dato que nos ofrece el Apocalipsis acerca de la enemistad es que el dragón vomita como un río de agua contra la mujer para atraparla, para detenerla en su huida. Entonces, pues también en el verso 7 de ese capítulo 12 Apocalipsis, la serpiente se enoja y hace la guerra contra los hijos de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. De modo pues que tenemos esos 4 párrafos del capítulo 12 del Apocalipsis en donde vemos claramente la oposición, el enojo, la venganza, el deseo violento de la serpiente en contra de la mujer, porque dice que intenta devorar a su hijo, después persigue a la mujer, vomita un río de agua y hace la guerra al resto de los hijos de la mujer, es decir, a los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Y al analizar detenidamente el pasaje del libro del Génesis, encontramos 2 versiones de ese capítulo 3, versículo 15 del libro del Génesis. Esas 2 versiones, una es la que se nos ofrece en la versión escrita por los 70 y la otra versión que nos ofrece el Targum de Palestina. ¿Quiénes son los 70? Los 70 son un grupo de ancianos de la estirpe de David, judíos, israelitas,
que en la primera mitad del siglo segundo, del siglo primero después de Cristo, se pusieron a formular un texto completo de la Biblia, del Antiguo Testamento, porque todavía no existía el Nuevo Testamento, pero estos sabios judíos organizaron todos los textos del Antiguo Testamento en la Biblia que se llama Biblia hebrea, pero que aquí se le llama la versión de los 70. ¿Por qué versión de los 70? Pues porque fueron 70 ancianos, según la tradición judía, los que se encargaron de organizar todos los libros del Antiguo Testamento para formar un solo libro que se llamara así, la Biblia. Entonces, en ese esfuerzo de reunir todos los documentos del Antiguo Testamento en un solo libro, encontramos esta versión de los 70 y también otra versión del Targum palestinense. ¿Qué cosa es el Targum? El Targum es un libro que continuaron escribiendo los judíos después de Cristo, pero obviamente el Targum no tiene nada que ver con los textos del Nuevo Testamento. En primer lugar, porque no es un libro inspirado. La Iglesia no reconoce el Targum como libro inspirado, como escrito por inspiración del Espíritu Santo, sino que acepta la Iglesia que es un libro que fue escrito por los judíos posteriores a Cristo, pero que ellos, que escribieron el Targum, ya no forman parte de la Iglesia Católica. Son los descendientes de los judíos que siguieron escribiendo el libro llamado así Targum, que se quedó allí en Palestina y que por eso se llama Targum palestinense. Y así tenemos pues que en la versión de los 70, el libro del Génesis se nos presenta con la interpretación de que el que va a aplastar la cabeza de la serpiente es un individuo, es una persona, es el Mesías. Él te aplastará la cabeza, le dice Dios a la serpiente. La descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. Esa descendencia, según este libro del Génesis, versión de los 70, es una persona que después se identifica con el Mesías. Según las normas de sintaxis, topamos con una discordancia, porque el pronombre él en griego es de género masculino y se relaciona con el linaje que es neutro. Por tanto, el traductor de este libro, de los textos en arameo y en hebreo, al traducir al griego en la versión de los 70, tuvo que escribir el nombre neutro, es decir, aquello. Cuando el autor de la Biblia de los 70 traduce de los textos arameo al griego, transforma el género de la palabra él, el pronombre que se refiere al que va a aplastar la cabeza de la serpiente, lo traduce al griego en forma neutra y dice aquello, es decir, el linaje, el semen, la simiente de la mujer será el que aplaste la cabeza de la serpiente. Entonces, en esta discordancia de género, encontramos que es correspondiente con la versión de los 70 de que el Mesías es una persona y no un pueblo, no un personaje corporativo. Por ello, en esta versión de los 70, el que va a aplastar la cabeza de la serpiente es un individuo, una persona, concretamente el Mesías. En cambio, en el Targum encontramos otra forma de entender a esa descendencia, a esa prosapia, a ese linaje.
porque en el Targum, el Targum es una traducción de la Torá, de los textos originales al arameo, hechas en el siglo I al III después de Cristo, cuando ya el pueblo ya no entendía la lectura hebrea del texto sagrado y por tanto se elabora la versión del Targum, que es una traducción al arameo. Entonces la traducción al arameo de este texto del Targum suena así: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre los descendientes de tus hijos, le dice Dios a la serpiente, y los descendientes de los hijos de la mujer. Y acontecerá que cuando los hijos de la mujer guarden los preceptos de la ley de Moisés, te acecharán y te aplastarán la cabeza. Pero cuando se olviden de los preceptos de la ley de Moisés, serás tú, la serpiente, la que acechará a los hijos de la mujer y les morderás el talón. Sin embargo, habrá un remedio para los hombres. En cambio, para ti, serpiente, no habrá remedio, porque los descendientes de la mujer encontrarán una curación para su talón en el día en que venga el rey Mesías. Como ven aquí, este texto del Targum palestinense nos está ofreciendo esta interpretación, que cuando los hijos de la mujer guarden los preceptos de la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés. ¿Por qué se refiere a la ley de Moisés? Pues porque es un libro escrito después de Cristo, pero que no considera el Evangelio de Cristo, sino que se fundamenta todo en el Antiguo Testamento, las versiones arameas, hebreas, y que se traducen al griego para formular ese Targum palestinense. De modo pues que los autores de este Targum palestinense están convencidos de que los descendientes de la mujer guardarán los preceptos de la ley de Moisés, y que ellos serán los que guarden los preceptos de la ley de Moisés, serán los que van a ser objeto de la persecución de la serpiente. Entonces aquí no se habla propiamente del Mesías, porque el Targum palestinense no reconoce a Jesús como Mesías. Por eso se habla de una descendencia y de que cuando los hijos de la descendencia guarden los mandamientos de la ley de Moisés, entonces es cuando serán perseguidos por la serpiente, y es cuando los hijos de la mujer van a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahí queda muy claro que el Targum está elaborado con la mentalidad judía, puesto que no reconoce al Mesías. El Targum fue escrito por judíos que sí creen en la ley de Moisés, en los textos del Antiguo Testamento, pero que no tienen ninguna relación con el Mesías, con Jesucristo, con algún otro personaje que pudiera identificarse con el que cumple las promesas del Antiguo Testamento. Por eso en este texto del Targum palestinense, la relación entre la mujer y el demonio, la serpiente antigua, va a estar referida a los hijos de la mujer que guarden los mandamientos de la ley de Moisés, no tanto como lo dice la versión de los 70, que van a ser los hijos de la mujer que van a creer en el Mesías. Ahí la versión de los 70 sí cree en el Mesías, pero la versión del Targum palestinense no cree en el Mesías. Por eso es diferente, un poco diferente la traducción de ese texto de Génesis 3:15 acerca de la maldición que Dios le da a la serpiente. En el caso de los 70, esa maldición sí se refiere a la promesa del Mesías. En cambio, la versión del Targum se refiere al cumplimiento de la ley de Moisés.
porque los autores del Targum palestinense no creen, no esperan al Mesías, no creen que Jesucristo haya sido el Mesías. Y por ello esta versión del capítulo 3, verso 15 del libro del Génesis es diferente. La lectura que se hace del Targum palestinense, diferente de la lectura que se hace de la versión de los 70, versión griega, hecha para los creyentes en la iglesia, creyentes en la primera comunidad de los fieles de Jesucristo. De modo pues que esta discusión entre las divergencias entre el Targum palestinense y la versión de los 70 nos lleva a describir que en el libro del Génesis, capítulo 3, el semen o linaje de la mujer es interpretado en sentido colectivo, pero también en sentido personal. Es decir, se trata de los que sí guardan la ley de Moisés. En cambio, en la otra versión encontramos que son los descendientes de la mujer ya en la época de Jesucristo que esperan la salvación del Mesías, que es una salvación irreversible en contra de las acechanzas de la serpiente en el momento en que aparecerá el Mesías, es decir, en el momento en que la mujer dará a luz a su hijo. Y así tenemos pues la versión del libro del Génesis, entendida por el Targum palestinense como referida a los que guardan los preceptos de la ley de Moisés, y la versión del libro de los 70, del Génesis 3:15, que se refiere a un Mesías, a un personaje que espera que venga a salvar a los descendientes de la mujer. Y entonces, pues, encontramos que en este pueblo elegido se identifica el Mesías del libro del Génesis, prometido por Dios cuando maldice a la serpiente, cuando le dice, el linaje de la mujer te aplastará la cabeza. Y ahí el Targum se refiere al linaje de aquellos que sí guardan los preceptos de la ley de Moisés. En cambio, el libro de los 70 se refiere a los que guardan los mandamientos de Jesucristo, porque el libro de los 70 está en el contexto del grupo de fieles israelitas que esperan al Mesías. En cambio, el Targum palestinense está escrito por aquellos judíos que han descartado la presencia de Jesús como Mesías. Entonces, aquí tenemos que los signos que nos ofrece este capítulo 12 del Apocalipsis se refiere a los signos de la mujer. Hay una mujer que tiene una corona de estrellas y que son 12 estrellas y que tiene la luna bajo sus pies. Son los signos que nos ofrece el libro del Apocalipsis en el capítulo 12. La mujer a la que se refiere el capítulo 12 del Apocalipsis es la típica versión del texto bíblico judío, porque se refiere a la ciudad de Jerusalén y al pueblo elegido, que todo el Antiguo Testamento se hace coincidir con el pueblo judío, con una mujer, la esposa, la amante del libro de los, el libro de los Cantares. Y cuando también algunos profetas le dicen a Israel, al pueblo, tú eres como la esposa de Dios, o también a veces le llaman prostituta, pero de todos modos es una mujer a la que se refiere el Antiguo Testamento cuando habla del pueblo judío. La mujer es la mujer de la alianza. El sol, la luna y las estrellas que están en la cabeza de la mujer y la luna bajo sus pies son referidos a la realidad cósmica
La luz, la mujer vestida de luz, que dice el capítulo 12 del Apocalipsis, es la mujer vestida de sol. Es el manto que refulge alrededor de la mujer como don especialísimo de Dios para esa mujer. En el sol, dice el Apocalipsis, una mujer vestida de sol. Ese otro símbolo, pues tenemos que referirlo a Dios mismo, porque expresa la trascendencia de Dios. Y el gesto de vestir, de ser vestida de sol, pues significa que Dios protege a la mujer con su amor, con su ternura, con su solicitud. Como cuando Adán y Eva son revestidos por Dios con hojas de higo para cubrir su desnudez. Esa es la ternura con la que se reviste la mujer vestida de sol por la propia gracia de Dios. Y vamos a dejarle ahí porque para el próximo miércoles continuaremos con esta lectura del Apocalipsis. Por favor, si pueden imprimir el texto que les mandé hace 2 horas, y ya lo tienen en sus correos electrónicos. Sí, sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te